Cuando las primitivas plantas y animales colonizaron la Tierra, un solo continente la formaba. Durante el reinado de los reptiles hace unos 100 millones de años, este gran continente se partió en dos. Al norte quedaron unidos Europa, Asia y Norteamérica. Al sur, Sudamérica, África, Australia y la Antártica, formando el continente Gondwana. Hace 50 millones de años, las masas que formaban Gondwana terminaron de separarse. Desde entonces, la fauna austral sudamericana comenzó a definirse en forma propia. Durante los últimos 10 millones de años, acontecimientos geológicos posteriores fueron aislando una parte de ella en un largo territorio. Por el sur, los hielos cercaban la Tierra. Por el este se levantó el macizo andino. Surgió en el norte un infranqueable desierto. Hacia el oeste, el antiguo e inmenso océano. Chile ya estaba definido como una verdadera isla geográfica. Su flora y su fauna evolucionó en forma independiente y muchas especies llegaron a ser exclusivas. No están en otra parte del mundo y algunas son verdaderas reliquias de un remoto pasado de la Tierra. Sigamos los caminos de la vida en nuestro territorio. Conozcamos la fauna chilena. Hace 300 millones de años, los insectos ya dominaban el paisaje primitivo. Luego vinieron los grandes cambios geológicos que transformaron la faz de los continentes, dando origen a una nueva geografía. Tuvieron entonces un campo muy vasto para desarrollar su enorme potencial de evolución y adaptación, generando la multiplicidad más asombrosa del reino animal. Más del 75% de los animales conocidos en el mundo son insectos, algo así como 750.000 especies diferentes. El exitoso desarrollo de los insectos es en gran parte el resultado de una estructura corporal muy dúctil y eficiente, formada por un esqueleto externo de quitina, sustancia muy resistente y flexible que protege los órganos internos y permite la inserción de los músculos. Sobre este modelo básico se generó una gama sorprendente de modificaciones, según el modo de vida que tomaron los distintos grupos. Por su especial condición de isla biogeográfica, Chile desarrolló una singular fauna de insectos, donde predominan las formas endémicas o exclusivas de su territorio. Una fascinante riqueza natural, aún desconocida para gran parte de los chilenos. Algunos de los insectos que hoy vemos son verdaderos fósiles vivientes o reliquias del pasado. El origen de las libélulas o matapiojos se remonta a unos 300 millones de años. Desde entonces, conservan sin variación la misma forma y comportamiento que tenían sus antepasados. Los adultos son cazadores del aire, pero las ninfas o formas larvarias tienen vida acuática. Cuando completan el crecimiento, emergen a la vida aérea, rompiendo la piel de su forma juvenil. Los matapiojos fueron los primeros insectos voladores que hubo sobre la Tierra.
dominaron sin contrapeso el aire durante unos 100 millones de años. Algunas especies llegaron a tener una envergadura alar de 70 centímetros, el mayor insecto que jamás haya existido en la historia de la Tierra. En los sectores cordilleranos, resabio de épocas pretéritas, deambula el corpulento y perfumado chirindango, pariente lejano de grillos, saltamontes y cucarachas. Para alejar a sus enemigos, emite un olor muy fuerte y persistente. El palote utiliza un recurso defensivo distinto y también muy eficiente: el camuflaje para confundirse con la vegetación. Uno de los grupos más numerosos y ampliamente diseminados en el territorio chileno es el de los grillos, saltamontes y langostas. Son voraces consumidores de una amplia variedad de plantas. Una característica muy distintiva de este grupo es el desarrollo de patas saltadoras que les permiten dar brincos de hasta 100 veces la longitud de su cuerpo. Ello equivaldría a que una persona diese saltos de 160 metros. Los saltamontes y langostas tienen poblaciones muy numerosas y con frecuencia se transforman en plagas para la agricultura. Afortunadamente, varios consumidores de insectos encuentran en ellos un apetecido bocado y se encargan pronto de regular su cantidad. En la naturaleza todo tiene una contrapartida, y muchas langostas y saltamontes han desarrollado una notable cualidad: el mimetismo. Logran imitar los colores y las formas o texturas del ambiente para no ser detectados visualmente por sus depredadores. Entre los casos más interesantes en Chile destacan los saltamontes de los escoriales volcánicos. Realmente son muy difíciles de ubicar si están inmóviles. Pero la perfección la tiene un saltamontes del desierto que imita el colorido del suelo e inclusive la textura de la superficie. Algunas especies que habitan en el bosque han perfeccionado también el arte del camuflaje protector, como este pequeño saltamontes que vive en el piso, imitando el aspecto de las hojas secas. En los bosques húmedos del sur encontramos una variante del mismo saltamontes, pero aquí adoptando un parecido con los líquenes. Curiosamente, algunos insectos como la chicharra hacen todo lo posible por llamar la atención. Su ruidoso canto, símbolo del estío, cumple diferentes funciones según la forma y frecuencia en que es emitido. Sirve para reconocer a los de su misma especie, señalar la presencia ante otro macho o bien para atraer la atención de una hembra. Los insectos han desarrollado gran variedad de hábitos alimenticios a fin de aprovechar al máximo todos los recursos disponibles. Incluso entre especies emparentadas, como las abejas y avispas, se observan especializaciones muy distintas. Un caso notable son las avispas cavadoras. Instalan bajo tierra la cuna que servirá a la crianza de sus larvas. Terminada la construcción,
tapan la abertura y se dirigen a buscar las presas que enterrarán junto a los huevos. Existen diversas especies de avispas cavadoras, pero sus conductas reproductivas son similares. Entierran a su víctima y ponen junto a ella algunos huevos. La presa no está muerta, solo paralizada, y cuando nazcan las larvas, tendrán alimento fresco. Para tapiar, muestran la fuerza propia de un coloso. Imaginemos lo que significa levantar con las mandíbulas una piedra que equivale a 5 o 6 veces el peso de su cuerpo. Una vez terminada la faena, ponen mucho esmero en disimular el entierro. Evitan así que otros insectos puedan usufructuar de la larva. Abejas y moscardones, aunque parientes de las avispas, se han especializado de distinta manera. A partir del polen y el néctar de las flores, fabrican miel para alimentar a sus larvas. El moscardón o abejorro es la mayor de las abejas silvestres chilenas. Está en casi todos los ambientes de nuestro territorio, siendo un importante polinizador de muchas plantas. El cuerpo de las abejas y otros insectos que visitan las flores está cubierto de finos pelos. A ellos se adhieren los granos de polen, siendo transportados a otras flores y permitiendo la fecundación. Muchos grupos de insectos han evolucionado en función de obtener alimento de las flores y servir de paso al importante proceso polinizador. Pero 2 de ellos alcanzaron su apogeo en este oficio. Uno está constituido por varias familias de moscas o dípteros reconocibles por tener un solo par de alas y grandes ojos facetados. El otro está integrado por las mariposas o lepidópteros. Ambos grupos llegaron a convertirse en los reyes de las flores. Las mariposas alcanzaron la expresión de belleza más fina y original entre los insectos. Sus diseños alares compiten con las flores en variedad y hermosura. No es simple casualidad que flores y mariposas estén siempre asociadas. Hay una estrecha y antigua relación de mutuo beneficio que las une. La planta brinda alimento y el insecto permite su reproducción. Curiosamente, una larva o fase juvenil de una mariposa es del todo distinta a la forma adulta. La oruga es una voraz comedora de hojas, gruesa y adornada con púas y penachos. No busca ser atractiva como la mariposa adulta. Así repele mejor a los depredadores. Las mariposas se han especializado en alimentarse del néctar que está en la base de los pétalos de una flor. Para tal efecto, han desarrollado una larga trompa extensible capaz de llegar a todos los sitios. El papel biológico de los insectos que se alimentan de las flores es de gran valor. Permiten la fecundación cruzada, al hacer posible que el polen de una flor fertilice los óvulos de otra distinta. Aseguran así la variación genética, pieza clave en la evolución de plantas y animales. Las flores debieron desarrollar la más variada gama de formas, colores y perfumes para llamar la atención de los insectos. También modificaron su estructura, creando los mecanismos para asegurar la polinización. De no haber surgido los insectos,
no podríamos disfrutar hoy del maravilloso universo de las flores silvestres que en Chile alcanza extraordinaria belleza y profusión. El bosque, la formación vegetal de mayor riqueza, fue otro ambiente que los insectos no tardaron en colonizar. Ofrecía condiciones muy favorables. Sin embargo, la naturaleza de sus recursos obligó a desarrollar adaptaciones especiales a quienes lo ocuparon. Los bosques chilenos, por su antiguo aislamiento geográfico y por su composición botánica diferente al resto de Sudamérica, presentan una fauna de insectos muy interesante y exclusiva. Un grupo particular, los coleópteros, alcanzó aquí su máxima expresión. Los coleópteros se convirtieron en los conquistadores del bosque. Son los acorazados en el mundo de los insectos. Deben su nombre a que tienen el primer par de alas endurecidas formando un estuche sobre el segundo par o alas voladoras. Es el grupo más numeroso y diverso entre los insectos. Solo en Chile se conocen más de 3.500 especies diferentes. Entre los coleópteros más típicos del bosque chileno destaca el borracho, llamado así por su afición a la savia fermentada. En cambio, el bello pero escaso charol recibe tal nombre por su brillante y bien adornada coraza. No es fácil encontrarlo en medio del bosque. Prefiere salir a deambular en horas de la noche. El ciervo volante, pariente cercano del charol, es más numeroso y fácil de observar, especialmente a fines del verano cuando efectúa pesados vuelos al atardecer. El descomunal tamaño que alcanzan las mandíbulas en los machos lo convierte en uno de los coleópteros más hermosos y extravagantes del mundo. Sin embargo, el récord en tamaño lo tiene la madre de la culebra, ojo tezón del monte, que alcanza hasta 8 centímetros de largo. Pese a lo impresionante de su aspecto y a los nombres populares que recibe, es un insecto apacible e inofensivo. No solo en el bosque tuvieron éxito los coleópteros. Un grupo de ellos colonizó un ambiente muy opuesto e inhóspito. Las vaquitas del desierto son un grupo exclusivo del norte chileno. Su ciclo vital depende estrechamente de los esporádicos florecimientos. Sus larvas, latentes durante años, emergen y completan su desarrollo buscando febrilmente el alimento y la reproducción. Pero volvamos al bosque sureño. Entre coigües, robles y lengas, y aprovechando el recurso más abundante, la madera, los coleópteros chilenos alcanzaron su mayor esplendor.
En su forma juvenil o larvaria, estos insectos cavan galerías y se alimentan con la celulosa de la madera. Su aspecto no tiene semejanza alguna con el coleóptero adulto. Muchas de estas larvas no terminarán su desarrollo. Para ciertas aves especializadas, la madera no es suficiente obstáculo. Sin embargo, una parte de ellas no son alcanzadas y pueden completar su ciclo. Llegan al estado de pupa, una fase inmóvil y de aparente letargo. En su interior se efectúa una extraordinaria transformación que da lugar a un bello y fino coleóptero. Estos insectos del bosque chileno están considerados entre los más exclusivos y hermosos del mundo. A uno de ellos, que alcanza unos 5 centímetros, se le conoce como el coleóptero del coihue, ya que su larva se desarrolla exclusivamente en este árbol. Cuatro a 5 años tarda en crecer la larva, y cuando nace el adulto, solo algunos días alcanza a brillar en el bosque. El tiempo justo para efectuar el cruzamiento y la fecundación de los huevos. Inicio de un nuevo ciclo. La selva austral, húmeda y templada, cobija una multitud de pequeñas formas vivientes. Es el hábitat más favorable para la mayoría de estos organismos, ya sean vegetales o animales, y en muchos casos, el único medio en el que pueden sobrevivir. Hace 350 millones de años, algunos peces abandonaron gradualmente el agua para convertirse en anfibios. Fueron los primeros animales con espina dorsal que colonizaron la Tierra. Sin embargo, su dependencia del agua es aún muy fuerte. Aprendieron a obtener oxígeno del aire, pero respiran sobre todo por la piel. La piel es por ello muy fina y no los protege contra la deshidratación. Necesitan estar constantemente rodeados de humedad. La ranita de Darwin es un caso notable. Presenta una variedad sorprendente en el colorido, según el fondo en que habite. Su camuflaje resulta indetectable. Pero aun si fallara, tendría otro recurso para despistar. De espalda e inmóvil, confunde a cualquiera. Inusualmente en esta especie es el macho quien incuba los huevos. En la húmeda y sombría selva valdiviana, entre la densa vegetación, habita otra especie poco conocida y difícil de ubicar, la rana arbórea. De las 35 especies que hay en Chile, este anfibio es el único con hábitos trepadores. La forma de su cuerpo y el gran desarrollo de los dedos lo capacitan admirablemente para esta forma de vida. Desde que fue descubierta, también por Darwin en el siglo pasado, solo unos pocos ejemplares se han vuelto a observar. La rana chilena o rana grande es el mayor de nuestros anfibios. Tanto el adulto como sus larvas tienen vida acuática, pero la forma y los hábitos del renacuajo son notablemente diferentes.
La boca solo permite una alimentación vegetariana y tiene una larga cola para nadar como los peces. Gradualmente sufren una transformación o metamorfosis. Comienzan a surgir las futuras extremidades, la cola va acortándose y en todo el cuerpo aparecen los rasgos del adulto. Los hábitos cambian radicalmente, se vuelve carnívoro y su apetito no tiene límites. La rana es un animal muy primitivo y come por un acto reflejo. Todo lo que se mueve cerca es una buena presa. A partir de los anfibios, evolucionaron los reptiles, pero a diferencia de ellos, se hicieron muy independientes de la humedad. El logro más importante fue la adquisición de una piel cubierta de escamas duras, resistente a la desecación. La postura de huevos con cáscara sólida les permitió además la reproducción en tierra. Los reptiles que hoy vemos solo parecen miniatura de sus antepasados gigantescos que dominaron la Tierra hace millones de años. La mayoría de las especies chilenas se ubican en terrenos áridos. Una, muy característica de la zona central y el norte chico, es el lagarto calopistes, conocido también como iguana. Durante las horas de mayor calor o frío, debe refugiarse para evitar que suba o baje en exceso la temperatura de su cuerpo. Los reptiles no pueden hacer ajustes para mantenerla constante. Hubo un lagarto que superó muy bien los rigores climáticos del norte chileno, adaptándose a la vida junto al mar. Un medio con temperatura suave y constante. El tropiduro es un caso notable entre los reptiles. Supo aprovechar los recursos marinos en una zona donde el ambiente terrestre es muy pobre. Su cuerpo adquirió también la capacidad para desplazarse hábilmente por las rocas que bate el oleaje. Se hizo vegetariano en contraposición a la mayoría de sus congéneres que son cazadores de pequeños animales. Las algas son un plato abundante a la orilla del mar. Sin embargo, la mayoría crecen en la línea de las olas y es necesario estar atento para no ser llevado por el agua. Para el tropiduro es un ejercicio habitual, digno de su destreza. En la antigua historia de los reptiles hubo muchas ramas que tomaron caminos divergentes. Con seguridad, la más moderna y curiosa fue el surgimiento de las formas ápodas, aquellas que perdieron las extremidades y alargaron desusadamente el cuerpo. Son las culebras y serpientes. Pero la innovación más temible fue el veneno, utilizado para matar a sus presas. Afortunadamente en Chile, las pocas especies que existen no representan peligro para el hombre. Su veneno solo es efectivo contra pequeños animales. Los reptiles ya no tendrán más el esplendor que alcanzaron en el pasado, pero su aporte a la evolución animal es indiscutible. A partir de una forma reptiliana, comenzó a gestarse, hace 140 millones de años, una clase muy particular, las aves. Las plumas reemplazaron a las escamas.
adquirieron capacidad para autorregular la temperatura corporal y sus alas les permitieron volar. Protegidas así de los rigores climáticos, se hicieron más independientes del ambiente circundante. Podían estar más horas activas y buscar alimento a mayores distancias. Estas características determinaron el éxito de las aves. Dominaron el aire y se dispersaron por todo el planeta, conquistando incluso los ambientes acuáticos y terrestres. Más de 400 especies distintas forman la avifauna chilena. Una de ellas, de origen muy antiguo y de gran tamaño, perdió la facultad de volar. Es el ñandú, o avestruz americana. Hace 60 millones de años, el primitivo ñandú ocupaba un gran territorio, el antiguo continente Gondwana. Grandes cambios geológicos ocurrieron. Se dividió Gondwana y se alejaron los nuevos continentes. Las avestruces se fueron con ellos, y esto explica por qué estas aves tan antiguas e incapaces de volar viven hoy solamente en África, Australia y Sudamérica. El ñandú habita hoy las pampas patagónicas y el altiplano del norte chileno. Como sus congéneres de África y Australia, es un consumado corredor. Puede alcanzar fácilmente los 60 kilómetros por hora. Seguramente su velocidad y fortaleza física hicieron innecesario el vuelo como factor de sobrevivencia, lo que ha logrado maravillosamente desde remotísimas edades. En el incomparable y sorprendente mundo de las aves, hay una diversidad enorme de hábitos, cuya finalidad es la ocupación de los distintos ambientes, evitando la competencia por el espacio y el alimento entre las especies. Los flamencos son un caso muy claro de alta especialización a un medio particular. Han desarrollado una serie notable de adaptaciones corporales que permiten la extracción de alimento en las aguas fangosas y salobres. Solo 6 especies de flamencos existen en el mundo y Chile tiene el privilegio de contar con 3 de ellas en su territorio. La más exclusiva es la parina chica, de 90 centímetros de alto. El flamenco más chico y escaso en el mundo. Incluso se le creyó extinguido en cierta época por la imposibilidad de observarlo. Su número actual sigue siendo muy reducido. Las otras 2 especies chilenas tienen mayor talla y son bastante más numerosas. La fina y original belleza de los flamencos es la consecuencia de su extrema adaptación a una forma de vida. Su estructura más notable es el pico, invertido con respecto al común de las aves. La mandíbula superior se mueve, mientras que la inferior, casi rígida, queda hacia arriba cuando se alimenta. Tiene además una especie de filtro que permite separar del agua fangosa a los diminutos organismos como algas, crustáceos y moluscos. Los flamencos son aves que gustan de la tranquilidad. Aprendieron a guardar distancia del hombre, que desde antiguo ha buscado sus bellas plumas y sus grandes huevos.
es necesario proteger las últimas grandes colonias del altiplano chileno. Los flamencos o parinas forman parte del patrimonio natural más sobresaliente de nuestro país. La selección natural condujo a un grupo de aves a especializarse en los recursos disponibles en los cursos de agua y los terrenos pantanosos circundantes. Sus proporciones son similares a los flamencos, pero su modo de obtener el alimento es diferente. Las garzas atrapan a picotazos a los pequeños animales del agua. Su genio no es de los mejores, sobre todo cuando un macho dominante siente amenazada su jerarquía. Estas disputas por predominio se dan durante los periodos de cortejo previos a la formación de las parejas. Las garzas acostumbran a nidificar entre los tupidos pajonales, formando verdaderas colonias de crianza en las que incluso están asociadas especies diferentes. Es habitual encontrar nidificando juntas a las especies más comunes en Chile, la garza grande y la garza chica. También lo hacen sobre los árboles, lo que es insólito, considerando que las garzas nada tienen que ver habitualmente con este medio e incluso no poseen una estructura corporal adecuada para moverse con facilidad entre las ramas. Pese a lo incómodo, es una buena estrategia para evitar la predación sobre huevos y crías y una alternativa ante la disminución de pajonales tranquilos y aislados. Pero a veces, la poca aptitud para desenvolverse entre los árboles ocasiona funestos resultados. Alguna mala maniobra al entrar o salir del nido fue la causa del drama. Para el polluelo, aún incapacitado para valerse por sí mismo, la falta del progenitor significará también la muerte. La magnífica garza cuca o cenicienta alcanzó el mayor tamaño entre las garzas chilenas, 140 centímetros. Tiene hábitos solitarios y es muy escasa. Solo se la ve con cierta frecuencia en las cercanías del litoral de Aysén y Chiloé. Silencioso y quieto, casi anónimo, es el guairabo. Su modesta apariencia y la falta de apostura en nada lo relacionan con las garzas, pero en realidad pertenece a la misma familia de aves. El guairabo, en su especialización, invirtió las conductas habituales. De día, tiene escasa actividad y prefiere reposar en las cercanías del agua o esconderse entre la vegetación. Pero al atardecer, comienza a volar en busca de un buen sitio para pescar. Emite fuertes graznidos. Parece un fantasmagórico espíritu nocturno. Bruja o bauda le llaman los habitantes del sur. La sociable y bulliciosa bandurria nos da un buen ejemplo de cómo la actividad humana, indirectamente, puede modificar la conducta de un ave silvestre.
La forma corporal señala su primitiva relación con los ambientes acuáticos. Sin embargo, en la actualidad es más abundante en los terrenos agrícolas, debido a la mayor cantidad de gusanos e insectos que en ellos se encuentra. Otros integrantes de esta familia de aves, como el cuervo de pantano, mantiene su apego a los terrenos inundados. Habita preferentemente en los bofedales del altiplano. Como la bandurria, es también gregario, anda siempre en bandadas numerosas y efectúa continuas migraciones en busca de ambientes propicios. El perrito es un notable representante de las aves zancudas. El tamaño de sus patas en relación al cuerpo es el mayor entre las aves chilenas. Tal longitud en los zancos podría parecer exagerada. Sin embargo, viendo el terreno en que vive, se justifica plenamente. El nombre del perrito proviene de la semejanza que tienen sus gritos con ladridos. Las aves zancudas se adaptaron eficientemente a las aguas someras, pero la existencia de abundantes alimentos vegetales y pequeños organismos animales en aguas más profundas produjo la especialización de otro grupo de aves. Su plumaje se hizo impermeable y el cuerpo tomó una forma hidrodinámica, semejante a la de un bote. Conquistaron las lagunas y los ríos. Es la gran familia de los patos, cisnes y gansos, de los cuales existen en Chile 21 especies diferentes. La variedad y belleza de sus formas, la amplia distribución geográfica y el gran tamaño de sus poblaciones hacen de este grupo de aves acuáticas uno de los recursos más variados de la fauna chilena. El lenguaje popular, muy acertadamente, ha bautizado a la mayoría de los patos chilenos tomando en cuenta algún detalle de su anatomía o comportamiento. El pato cuchara, cuyo amplio pico está diseñado para filtrar a los pequeños organismos. El pato anteojillo, por sus manchas en la cabeza. El plumaje del macho da el nombre al pato colorado y también al pato negro. El pato puna, exclusivo del altiplano. El pato rana, por su canto sorprendente. Los jergones están presentes en todo el territorio y superan en cantidad a los demás patos. Es frecuente verlos junto al pato real. Haciendo honor a su nombre, el macho corteja a la hembra con mucha elegancia y aspaviento. Entre los patos chilenos hay algunos casos especiales que no tienen parangón en otra parte del mundo. Uno de ellos tiene vida completamente marina. Se le conoce como pato vapor o quetru no volador. Abunda en la región austral y su alimentación consiste en crustáceos y moluscos. Es el más corpulento de los patos silvestres. El gran peso del cuerpo y la reducción del tamaño de las alas lo convirtió en una especie no voladora.
Sus hábitos especializados y su veloz y singular forma de nadar lo ha salvado de la extinción, suerte que han corrido gran parte de las aves voluminosas no voladoras. Las peculiares costumbres de un pato chileno le han otorgado un lugar sobresaliente entre la fauna acuática. Es el pato correntino. Desde pequeño muestra su habilidad para remontar las frías y turbulentas aguas de los ríos cordilleranos. Es una curiosidad en el reino animal, ya que es el único pato que desarrolló adaptaciones para vivir en este difícil medio. A las bellas líneas del adulto se une el singular colorido que distingue al macho de la hembra. Estrías blancas y negras adornan al macho. La familia de correntinos se desplaza continuamente por el río buscando alimento. Es también parte del aprendizaje que necesitan los polluelos. Generalmente, la hembra acompaña a las crías. Mientras tanto, el macho vigila desde alguna piedra o se aleja para explorar o cubrir la retaguardia. Periódicamente se reúne con el grupo familiar, demostrando su extraordinaria destreza para nadar. Los une un parentesco próximo con los patos. Por su tamaño, se les llama gansos silvestres. Avutardas y caiquenes forman parte de la avifauna endémica más representativa de la región austral de América. Integran este grupo 5 especies diferentes, siendo el caiquén la más numerosa. Habita de preferencia en Aysén y Magallanes, ocupando especialmente las praderas que utiliza el ganado. Acompaña muchas veces al caiquén su primo hermano, el canquén o avutarda. La austral caranca es el ganso que presenta mayor diferencia entre macho y hembra. Cuesta creer que un macho tan blanco sea la pareja de una hembra casi negra por completo. Sin embargo, es fácil comprobar su relación, pues se unen de por vida. Los cisnes, majestuosos y elegantes, parecen representar toda la hermosura de este grupo de aves acuáticas, integrado también por patos y gansos. Dos representantes existen para Chile. Uno de ellos recibe el nombre de coscoroba por su peculiar canto. Se le conoce también como cisne blanco. Es más bien escaso y vive casi exclusivamente en Aysén y Magallanes. Para muchos, el cisne de cuello negro o cisne chileno es el ave más bella que habita nuestro territorio. Otrora abundante desde la zona central hacia el sur, el cisne de cuello negro se ha ido replegando hacia las regiones australes para escapar a la presión humana que altera su hábitat natural. Afortunadamente, se mantienen algunos lugares en categoría de santuarios de fauna en la zona centro y sur que impidieron su desaparición definitiva en estas regiones de Chile. Estos sitios son muy importantes en los hábitos migratorios del cisne de cuello negro, que durante el invierno avanza hacia el norte o baja al mar buscando condiciones más benignas.
Esta gran ave acuática, la mayor de Chile, es capaz, en tales ocasiones, de volar más de 600 kilómetros sin detenerse. Muchas aves convergieron hacia los ambientes acuáticos buscando su propio espacio vital, y sorprendentes formas y costumbres nacieron de cada particular adaptación. Una familia abundante en las lagunas de Chile es la que integran taguas, pidenes y poyoyas. La tagua es su representante más conspicuo. Difícilmente puede pasar desapercibida, pues se traba en riñas y persecuciones permanentes. Tiene fama de mal vecino. Cualquiera que pase cerca de su territorio se expone a la agresión. En las lagunas altiplánicas, sobre los 4.500 metros de altura, vive el representante mayor de esta familia en todo el mundo, la tagua gigante. En lengua aymara, ajoya. Es un ave exclusiva de la puna. Su adaptación perfecta a un ambiente de características climáticas tan duras la señalan entre las especies más curiosas de la fauna andina. Es laboriosa para construir sus plataformas y nidos flotantes, aunque ello signifique un buceo permanente en aguas muy frías. El verano es breve en la región altiplánica y el invierno es prolongado. Sin embargo, la tagua gigante no emigra a zonas más bajas en este periodo. Permanece activa, demostrando una gran fortaleza para soportar el frío. Las bajas temperaturas congelan gran parte de las lagunas y ello trastorna la actividad habitual de las ajoyas. Cuesta conseguir las plantas para alimentarse y los cambios de nivel en el agua obligan a reconstruir o trasladar las plataformas. Esta situación agudiza los conflictos territoriales entre las parejas vecinas. Las taguas, agresivas y con mal genio, encuentran ahora sobrada justificación para dar rienda suelta a su espíritu peleador lleno de bravatas y despliegues amenazantes. La adaptación de las aves al medio acuático llegó a extremos muy avanzados. Para algunas especies significó profundas modificaciones corporales que no les permiten ahora vivir fuera del agua. Es lo que sucede con la familia de los zambullidores, integrada por gualas, pimpollos y picurios. Son eximios en la natación y el buceo. Prácticamente nunca abandonan el agua. Sus patas están colocadas tan atrás en el cuerpo que solo sirven para nadar. La guala es el mayor representante de la familia en Chile. Nada con gran rapidez y como zambullidor no tiene rivales. La belleza y perfección de sus líneas revelan un diseño hidrodinámico óptimo e insuperable.
Su gran capacidad para estar bajo el agua explica la creencia indígena de que la guala, al sentirse herida, se aferra a las plantas del fondo y no sale más. Para cada especie animal, la vida significa una lucha permanente por la existencia. Ella tiene muchas dimensiones, pero dos son las fundamentales: obtener alimento y conseguir la reproducción. Solo quien logre estos objetivos podrá seguir existiendo. Los animales han desarrollado muchos mecanismos y estrategias para tener éxito en esta lucha, especialmente aquellas relacionadas con la crianza de la nueva prole. Entre las aves hay gran celo y dedicación para esta tarea, maravillosos ejemplos de cuidados paternales extremos. El papel de los progenitores cubre todas las necesidades de los polluelos. Vigilan para que no sean atacados, les procuran el primer alimento o les enseñan cómo obtenerlo. Y si están cansados o tienen frío, les ofrecen refugio en su cálido plumaje. Sin duda, las aves bien conocen la manera de sobrevivir en la naturaleza. Más de 100 millones de años dura su éxito sobre la Tierra. Es una fortuna para nosotros. Ya no podríamos concebir el mundo sin su presencia. No sería igual si faltasen sus cantos, sus vuelos y sus colores. Gran parte de los animales que hemos conocido viven solo en el territorio chileno. Evolucionaron aisladamente del resto del mundo al formarse las barreras geográficas que definieron a nuestro país. La naturaleza, en un maravilloso y largo proceso, los eligió para vivir aquí. Hoy constituyen la más preciada y exclusiva herencia natural de Chile. El mar, especialmente en su franja costera, posee una gran riqueza en formas de vida que constituyen la fuente de alimentación más importante de nuestro planeta. Para las aves, cuyo proceso de expansión requería nuevos ambientes, ocupar el medio marino significó un paso fundamental en su desarrollo posterior. El vasto litoral, pródigo y constante en la entrega de alimento, hizo crecer la población de aves, pero tal aumento trajo consigo dos exigencias: aprovechar al máximo todos los recursos del ambiente y evitar la competencia entre las distintas especies. Es admirable la gran variedad de hábitos y mecanismos de alimentación que existen hoy entre las aves marinas.
Más sorprendente aún es la diversidad en la forma de sus cuerpos o en el tamaño y estructura de sus picos. Todo apunta a la misma finalidad. Cada especie obtiene lo suyo y no compite con las demás. Los pollitos de mar nos dan un claro ejemplo de esta especialización. Su incansable actividad está dirigida a capturar los pequeños animales que arrastran las olas y sobre todo a los que viven enterrados y quedan al descubierto con la retirada del agua. Ello explica su ritmo tan acelerado. Para atraparlos, solo disponen del tiempo que separa una ola de la siguiente. Pollitos, playeros y chorlitos integran un grupo muy extenso de aves zancudas que viven de preferencia junto a las riberas acuáticas en todo el mundo y están muy bien dotadas para el vuelo y la marcha. La mayoría de estas aves realizan largos vuelos migratorios. Vienen desde el hemisferio norte a pasar el verano en la costa chilena, cubriendo una distancia superior a 15.000 kilómetros. En el transcurso de estos viajes realizan verdaderas hazañas, pudiendo volar trayectos de hasta 4.000 kilómetros sin detenerse. Más de una veintena de especies llegan a Chile. Por su aspecto no resulta sencillo distinguirlas entre sí. Solo el zarapito, que tiene mayor talla y un pico muy especial, puede ser identificado fácilmente. Equipado de verdaderas pinzas colectoras, el zarapito se ha vuelto un especialista en coger las pulgas de mar y otros pequeños crustáceos. Para las aves que se adaptaron al medio marino, el cambio tuvo un inconveniente. ¿Cómo obtener el agua necesaria para el organismo? La del mar no se puede beber directamente por su gran salinidad. Hubo distintas soluciones al problema. Algunas especies como los pilpilenes optaron por una muy lógica y sencilla: vivir en playas donde lleguen cursos de agua dulce. Para otras aves, como veremos más adelante, la solución fue diferente. Los pilpilenes buscan también el agua dulce para el baño, pues limpia mejor el plumaje que el agua salada. Por abundancia y variedad, los animales que habitan en las playas y roqueríos son la fuente principal de alimentación para muchas aves de la costa. Sin embargo, su aprovechamiento trajo ciertas dificultades, ya que estos invertebrados suelen tener caparazones protectores. Para vencer tal obstáculo, algunas aves desarrollaron picos especiales, otras en cambio lo hicieron con el ingenio. La gaviota común, dando pruebas de gran capacidad de adaptación, aprendió una técnica muy eficiente para romper la concha de los mariscos. Insiste cuantas veces sea necesario hasta lograr su objetivo. Para la gaviota es solo una de las formas de obtener alimento. Su dieta es muy amplia e incluye, además de presas vivas, todo tipo de desperdicios que el hombre produce. Gracias a este carácter oportunista, ha llegado a ser el ave más abundante en la costa. Las gaviotas integran una familia de aves presentes en todo el mundo, constituida por 47 especies distintas. 7 de ellas viven en Chile, siendo la garuma la de hábitos más curiosos. Propia de la zona central y norte, tiene la insólita costumbre de nidificar en pleno desierto de Atacama. La gaviota cahuil, en cambio, está presente en todo el litoral chileno, alcanzando su apogeo en la costa sur. Es también la más pequeña y presenta cambios de coloración de acuerdo a la época. Su capuchón negro de primavera se torna blanco en el invierno. Vive de preferencia junto al mar, pero suele hacer incursiones tierra adentro.
Sin embargo, quien realiza en mayor grado tal comportamiento es su prima hermana, la gaviota de Franklin. Viaja desde Norteamérica a Chile cada verano. Miles y miles de ejemplares recorren los campos del sur, prestando un gran beneficio a la agricultura al liquidar las plagas de insectos. Hay otras excepciones en esta familia de aves, y la gaviota andina parece el caso más extremo. Se fue a vivir a la cordillera. Encuentra un refugio ideal para nidificar en las solitarias y ocultas lagunas. Sus aguas, aunque escasas en alimento, son muy tranquilas y no existe competencia con otras aves. Dos excelentes condiciones para la crianza. Está emparentado con las gaviotas un grupo de especies con menor tamaño y diferentes hábitos. Son los gaviotines o golondrinas de mar. Tienen alas muy largas y patas cortas, características que indican un gran desarrollo de la capacidad de vuelo y una disminución en el uso de las extremidades inferiores. Entre los gaviotines de nuestro litoral sobresale uno que es propio del norte, el gaviotín inca. Habita de preferencia en los sectores donde se realiza actividad pesquera. No solo busca una mayor facilidad para obtener alimento, también le agrada nidificar en lanchones viejos y abandonados. Los pescadores le llaman monjita porque sus dos plumas blancas se parecen a una toca. Los gaviotines tienen gran capacidad de vuelo. De hecho, pasan la mayor parte de su vida en el aire. Proporcionalmente, la superficie de las alas en relación al peso del cuerpo es muy grande. Vuelan, por lo tanto, con un mínimo gasto de energía. Esta cualidad explica la extraordinaria hazaña migratoria del gaviotín ártico. Viaja desde el Polo Norte al Polo Sur, trayecto de ida y vuelta superior a los 32.000 kilómetros. Entre las aves del litoral, varias especies optaron netamente por el oficio pescador. Con este propósito desarrollaron modificaciones anatómicas y técnicas especiales para capturar los peces. Casos notables son el pelícano, con su enorme pico provisto de una bolsa; el piquero, eximio en el arte del clavado; y el rayador o picotijeras, cuya estructura del pico y forma de pescar son excepcionales entre las aves. La técnica del pelícano consiste en caer sorpresivamente sobre un cardumen, abrir el pico y extender la bolsa. Al cerrar, el agua sale por los costados y los peces quedan retenidos. El rayador, en cambio, no entra al agua para pescar y suele hacerlo en grupo. Su método es muy original. Solo introduce la mandíbula inferior, mucho más larga que la superior, y avanza rayando el agua periódicamente. Cuando choca con algún pequeño pez o crustáceo, cierra el pico en forma automática para atraparlo. Muy distinto y espectacular es el piquero,
Pesca en grupos o individualmente, lanzándose en picada al detectar un cardumen próximo a la superficie. Penetra con violencia y por un corto trecho persigue a los peces. La manera perfecta para entrar en el agua y su forma hidrodinámica lo asemejan a un verdadero torpedo viviente que impacta a una velocidad cercana a los 100 kilómetros por hora. Gracias al pico afilado y al fuerte cuello que actúan como un ariete, su cuerpo no recibe daño en el violento choque. El piquero habita principalmente la costa chileno-peruana, bañada por la corriente de Humboldt. Tiene marcada preferencia por los roqueríos y acantilados. Los utiliza para nidificar o bien para posarse cuando no está en labores de pesca. Prácticamente el piquero no construye nido, se conforma con poner sus huevos en cualquier resquicio. Pese a las precarias condiciones y al pequeño espacio que brindan las salientes rocosas, muchas aves se disputan estos lugares del acantilado. Para el cormorán de patas coloradas o pato lile, son sitios predilectos de nidificación, aunque deba hacer prodigios de equilibrio para que sus huevos no caigan al mar. Compensa el peligro con una gran dedicación. Macho y hembra se turnan para cuidar los huevos e incluso disputan el derecho a estar sobre ellos. Es el más pequeño, pero también el más bello entre las 6 especies de cormoranes que viven en la costa chilena. Pato pije, le dicen por su espléndido plumaje, aunque en verdad nada tiene que ver con los verdaderos patos. Los cormoranes son casi exclusivamente marinos y se alimentan de peces. Cuando crecen los polluelos, se plantea una gran preocupación para los padres. Deben tener cuidado extremo en evitar que las crías se despeñen. Con firmeza, ternura y mucha paciencia, los mantienen inmovilizados contra las rocas hasta que puedan manejarse por sí mismos. El cormorán negro o cuervo de mar prefiere otros sitios para establecer su nido. Busca siempre los árboles y arbustos. Es la única especie de cormoranes que vive también en los lagos y ríos del interior, donde es un diestro pescador. A diferencia de la mayor parte de las aves acuáticas, no posee glándulas para engrasar el plumaje. Se moja rápidamente y pierde el aire atrapado entre las plumas. Así flota menos y puede sumergirse con facilidad. Tiene, sin embargo, una desventaja. Está obligado a pasar largo rato al sol para secar el plumaje. Son voraces y consumen todo tipo de peces. Incluso gracias a un mecanismo de dilatación en el esófago, pueden tragar ejemplares muy gruesos. Mayor es aún su necesidad de alimento en los periodos reproductivos. Las crías de rápido crecimiento exigen un permanente transporte de comida. Es indudable que entre todas las aves que se adaptaron al mar, los pingüinos alcanzaron la máxima perfección. La simpática torpeza que muestran en tierra nada tiene que ver con el dominio absoluto que poseen dentro del agua. La transformación corporal fue profunda. Adquirieron un diseño robusto e hidrodinámico. Las plumas se hicieron duras y pequeñas, cuales camas.
las patas desarrollaron membranas natatorias y las antiguas alas voladoras se transformaron en aletas. Muchas aves marinas, incluyendo los pingüinos, lograron solucionar en forma sorprendente el problema del agua para beber. La toman directamente del mar. Algún maravilloso proceso evolutivo les proporcionó glándulas especiales que filtran y extraen la sal. Dos especies son comunes en la costa chilena: el pingüino del norte o de Humboldt y el pingüino del sur o de Magallanes. Sus hábitos son muy similares y, como sucede con todos los pingüinos, siguen dependiendo de la tierra para su reproducción. Generalmente construyen cavidades subterráneas para poner sus huevos y, durante los 30 días del incubamiento, macho y hembra se turnan para que nunca estén sin protección. Al mismo tiempo que muchas aves colonizaban el medio acuático, otras hacían lo mismo con el ambiente terrestre, utilizando los recursos que brindaba la vegetación. Fueron las aves pequeñas, de proporciones cortas y compactas, quienes alcanzaron la mejor adaptación para vivir en el bosque y los matorrales. Su menor tamaño y disposición corporal resultó muy favorable para desplazarse entre las ramas y el follaje. Estas aves, comúnmente clasificadas como pajarillos, presentan gran variedad de formas y tamaños en el pico. Ello es el resultado de la diversidad de hábitos alimenticios que adoptaron para aprovechar los distintos recursos. Muchas especies son netamente vegetarianas y tienen picos aptos para comer brotes, semillas y frutos. Otras se hicieron carnívoras, alimentándose de los insectos que abundan en la vegetación. Sin embargo, la mayoría prefirió una dieta omnívora para tener la posibilidad de consumir materias tanto vegetales como animales. Para un buen número de pajarillos, el néctar y el polen de las flores representa el principal alimento de primavera y verano. Así lo hacen el chanchito y la tenca, golosos devoradores del néctar que produce el chagual. Pero la situación es distinta para un picaflor, cuya alimentación depende exclusivamente de las flores en toda época. Durante la primavera y el verano, el chagual y otras flores ofrecen abundante néctar al picaflor gigante o pinguera. Sin embargo, cuando llega el otoño, las flores desaparecen y debe emigrar. Va nada menos que a la selva amazónica. Allí pasa el invierno y cuando llega la primavera, vuelve a su tierra natal en el centro de Chile. La puya o chagual, con sus flores tan ricas en néctar, da el sustento para que la pinguera efectúe la crianza. Recíprocamente, ella realiza la polinización de la planta. Hay un picaflor, uno solo entre las 300 especies de esta familia exclusiva de América, que permanece todo el año en las frías tierras australes. Este picaflor chileno, de apenas 5 gramos de peso, ha desarrollado un sorprendente mecanismo para sobrevivir durante el invierno, cuando escasean las flores y bajan las temperaturas. Entra en un letargo o sueño que puede durar varios días. Así, disminuye el altísimo gasto de energía que exige su vuelo y espera que lleguen condiciones más favorables. Con la llegada de la primavera, el pequeño picaflor inicia la crianza. Construye su nido con musgos y telarañas para albergar generalmente a 2 polluelos. Al igual que los picaflores, otras aves alcanzaron un alto grado de especialización para vivir en el bosque. Son los carpinteros, familia que incluye especies muy bien adaptadas para trepar y buscar insectos en la madera.
El carpintero chico es la más pequeña de las especies que hay en Chile y está presente en gran parte del país. Aunque pequeño, es un eficiente perforador de troncos, incluso de los de mayor dureza. El gran carpintero negro, en cambio, solo abunda en los bosques sureños y australes. Gallo del monte le dicen también por su forma y colorido, especialmente por el vistoso moño rojo que lleva el macho. El carpintero negro se halla magníficamente dotado para su oficio. Entre las adaptaciones más sobresalientes están el gran desarrollo de las garras y la cola que sirve de apoyo al trepar, el poderoso pico en forma de cincel y la lengua telescópica que llega a todos los rincones. Pero ¿cómo puede el carpintero golpear con tanta fuerza y no sufrir daño? Una estructura especial de cartílago esponjoso separa el cráneo de las mandíbulas, amortiguando la transmisión del impacto hacia el cerebro. Junto a las riberas acuáticas y donde abundan los troncos, vive el gran martín pescador. Paciente e imperturbable, espera largo rato a que algún pez o crustáceo se descubra y esté a su alcance. El martín pescador integra una familia de aves pequeñas que originalmente vivían en el bosque y después optaron por la búsqueda de alimento en el agua. De las 86 especies que hay en el mundo, esta es la mayor. Otro grupo que alcanzó espléndido desarrollo en el ambiente forestal fue el de las colúmbidas o palomas, representado en Chile por varias especies, siendo la torcaza o paloma araucana la de mayor tamaño. Tímida y sigilosa, vive siempre oculta entre el follaje de los árboles. En cambio, sus primas menores, las tórtolas, prefieren los terrenos más abiertos y con menor vegetación. Son muy numerosas y prolíficas, pudiendo sacar 3 o 4 nidadas por año. Esta cualidad les ha permitido sobrevivir pese a la gran presión de caza que hay sobre ellas. 6 especies de tórtolas habitan en el territorio chileno, pero su aspecto semejante no permite distinguirlas con facilidad. Todas tienen costumbres migradoras y se alimentan con semillas. Es usual en esta familia que macho y hembra, sin distinción, emitan un suave canto o arrullo. El canto cumple un papel muy importante en la comunicación de las aves. En la mayoría de las aves propiamente cantoras, es un atributo de los machos y su función primordial es defender un territorio o atraer una hembra. El chucao tiene uno de los cantos más potentes y espectaculares de la avifauna chilena. En la creencia popular es presagio de buena o mala suerte, según la dirección de donde provenga. El zorzal puede emitir sonidos ásperos o melodiosos de acuerdo a la ocasión. La diuca anuncia con notable precisión la hora del alba. El tordo busca la rama más alta para lanzar sus prolongadas notas.
Pero es la tenca o calandria quien tiene las mejores facultades cantoras entre las aves chilenas. Los gritos o cantos pueden cumplir funciones diferentes a las ya mencionadas. Así sucede con la catita o cachaña, nuestro pequeño loro austral, cuya permanente vida social obliga a una comunicación continua para mantener el funcionamiento y estructura del grupo. Es común en esta familia de aves formar parejas permanentes. Ello fomenta aún más una comunicación constante, la cual se expresa no solo en gritos, sino que también en juegos y disputas. En la zona central y norte chico vive el tricahue, el mayor y más hermoso de los 4 tipos de loro que viven en Chile. Antiguamente, el loro tricahue fue numeroso en todas las provincias centrales. En la actualidad, solo algunas bandadas sobreviven en apartados sitios. Se le ha cazado intensamente. La captura de los polluelos para criarlos como mascotas ha terminado de diezmar sus poblaciones. Cada mañana sale el tricahue a buscar su provisión de semillas y frutos. Mientras la bandada hace esta labor, algunos vigilan desde los árboles para prevenir el peligro. Esta conducta organizada es usual en los loros, pues se trata de aves muy evolucionadas que han desarrollado una rica vida social. Una parte importante del día ocupa el tricahue en participar de estas relaciones con sus congéneres. Al atardecer, regresa el tricahue a sus colonias. Vive y nidifica en galerías que él mismo cava en grandes barrancos, algo único entre los loros que suelen vivir siempre en la selva. Por esta costumbre, recibe también el nombre de loro barranquero, verdadera exclusividad de la fauna chilena. El tricahue bien merece ser salvado de la extinción. Aunque parezca increíble, los rapaces nocturnos tienen un lejano parentesco con las aves del grupo anterior. Claro que solo en cuanto a la estructura anatómica, ya que en costumbres se hallan muy distantes. Los rapaces nocturnos son aves solitarias y exclusivamente cazadoras. En Chile existen 6 especies distintas, siendo el chunchito la más pequeña. En él podemos apreciar una característica notable de estos rapaces, la capacidad que tienen de girar su cabeza en 360 grados. Aunque son típicamente nocturnos, hay algunas especies que cazan durante el día, como el popular pequén. Vive en cuevas que él mismo construye. Insectos y pequeños roedores son sus presas habituales. El tucúquere, llamado así por su extraño canto, es el búho chileno más grande y uno de los mayores del mundo. De día se le encuentra inmóvil y somnoliento, esperando que llegue la noche para salir de caza. Se cree comúnmente que la lechuza y otros rapaces nocturnos ven mal de día, pero no es efectivo. Sí es cierto que su capacidad para ver de noche es muy superior a la mayoría de las aves.
Existe otro orden de aves rapaces aún más extenso que el anterior. Son las falconiformes, aves con forma de halcón representadas en Chile por 21 especies diferentes. Estos rapaces diurnos han desarrollado hábitos alimenticios muy disímiles. Un buen ejemplo es el conocido tiuque o chimanco. No solo se alimenta de insectos y gusanos, también cumple un papel esencial en la naturaleza. Elimina la carroña que contaminaría los campos. Algo parecido sucede con su primo mayor, el traro o carancho, especie muy común en las regiones de Aysén y Magallanes. El carancho es de hábitos aún más carroñeros, uniéndose en bandadas para buscar los animales que yacen en la pampa. En tales ocasiones, no solo llegan los traros, pronto aparece el rey de los rapaces, el cóndor, que desde lo alto detecta fácilmente la presencia de un cadáver. La muerte de un animal mayor no es algo frecuente, por lo cual ningún cóndor, en muchos kilómetros a la redonda, deja de concurrir al acontecimiento. Pero, ¿cómo logran darse cuenta estando a veces a gran distancia? Al contrario de lo que se piensa, no es por el olfato, que es de muy corto alcance, sino mediante la vista, extraordinariamente aguda. Los cóndores más lejanos, que obviamente no pueden ver la presa, se alertan por los círculos que efectúan los primeros. Pronto, en cosa de minutos, una docena de cóndores se congrega para el festín, estableciéndose una clara jerarquía a la hora de comer. El macho más viejo y fuerte lo hace primero, en tanto que los otros machos y las hembras esperan su turno, riñendo por quien ha de tener un mejor sitio en el banquete. Satisfecho el apetito de los adultos, le corresponden las sobras a los cóndores jóvenes y a los traros, que por su menor talla habían permanecido al margen de la disputa. Para el cóndor no es fácil levantar el vuelo, menos aún después de una abundante comida. Es la más corpulenta de las aves voladoras, pero una vez que logra elevarse y tomar las corrientes aéreas, puede planear indefinidamente, gracias a una amplitud de alas que supera los 3 metros. Dentro de los rapaces de Chile, el aguilucho es un bello y típico representante de las aves de presa o netamente cazadoras. Otras especies de este grupo son el vari o gavilán, el peuquito y la mayor de ellas, el águila. Son las aves mejor dispuestas para el vuelo y con la visión más aguda entre los animales. Ambas cualidades son determinantes para su forma de cazar, que consiste en detectar y sorprender a las víctimas desde el aire. Completan su perfecta disposición para este oficio, un pico muy fuerte y garras muy afiladas.
Pequeños mamíferos, aves y reptiles son las presas favoritas de estos rapaces. En el caso del águila, los roedores ocupan el primer lugar. Cazarlos no resulta fácil, pues se trata de animales rápidos e inteligentes que están siempre alertas. Algunas especies como el cernícalo tienen gran capacidad para suspenderse, en espera de la oportunidad para lanzar un sorpresivo ataque. Durante la reproducción se intensifica la actividad cazadora. Los polluelos crecen y necesitan más alimento. También hay que enseñarles qué presas pueden comer y más adelante cómo capturarlas. Ambos progenitores comparten las tareas de crianza con mucha dedicación. Para el águila es un periodo de 4 meses que dura desde la puesta de los huevos hasta que termina la educación de los polluelos. Una vez concluido, expulsa a los jóvenes para que busquen su propio sustento. Los padres continúan juntos formando pareja de por vida. Las aves no fueron los únicos animales que evolucionaron a partir de los reptiles. Hace 200 millones de años, otro grupo inició una gradual transformación. Las escamas fueron reemplazadas por una fina pelambre muy eficaz como protección térmica. Excelente abrigo que les ayudó a regular la temperatura corporal. El huevo perdió la cáscara, fue incubado dentro de la madre y allí protegido continuó su desarrollo como embrión. Pero la adquisición más revolucionaria fueron las mamas, glándulas que producen leche y aseguran la alimentación perfecta para los recién nacidos. Así surgieron los mamíferos, animales pequeños, pero con gigantescas ventajas evolutivas sobre los enormes saurios que predominaban entonces. Parecían insignificantes, pero su destino ya estaba definido. Llegarían a dominar la Tierra a través del hombre, su último y máximo exponente. Los primeros mamíferos se parecían poco a los actuales y se extinguieron hace muchísimo tiempo. Sobreviven contadas especies, verdaderos fósiles vivientes. Y uno de ellos es la comadreja trompuda, rarísimo y poco conocido mamífero chileno. Estas imágenes son las primeras que conocemos de un ejemplar vivo. Es un marsupial, orden primitivo de los mamíferos, que se caracterizan por tener una bolsa o marsupio donde las crías recién nacidas completan su crecimiento. También se oculta en los bosques sureños otro pequeño marsupial. Es el monito del monte. De hábitos estrictamente nocturnos, es muy voraz para reponer las calorías que pierde debido a su reducido tamaño. Sus hábiles manos y una cola prensil lo equipan muy bien para la vida arbórea y le han valido el nombre de monito del monte, aunque realmente nada tiene que ver con los modernos primates. La gran diversidad evolutiva que caracterizó a los mamíferos llevó a un grupo incluso a adquirir capacidad para volar. Son los murciélagos o quirópteros, acróbatas y cazadores nocturnos que durante el día duermen colgados en espera del crepúsculo.
El murciélago colorado es una de las 9 especies que hay en Chile, número bajo si lo comparamos con otro orden de mamíferos, los roedores, que tienen más de 40 especies en nuestro país. Son animales de poco tamaño pero muy numerosos. Su rasgo distintivo, un par de dientes incisivos superiores de crecimiento continuo, compensan el permanente desgaste que le produce su alimentación herbívora. El degu o ratón cola de mula es uno de los roedores más comunes y fáciles de observar en la zona central y el norte chico. Tiene actividad diurna y sus colonias habitan en extensas galerías construidas de preferencia bajo las pircas y montones de piedra. Costumbres semejantes tiene la vizcacha, uno de los roedores chilenos de mayor tamaño. Vive en escarpados lugares rocosos de la cordillera, alcanzando gran número en el altiplano. Es el lugar donde mejor se pueden apreciar sus simpáticas costumbres matinales. Apenas calienta un poco el sol, sale la vizcacha a comer en el bofedal. También lo hace al atardecer. El periodo intermedio lo ocupa en dormitar entre las rocas o bien en la limpieza del tupido pelaje, actividad importantísima para mantener sus cualidades térmicas. La vizcacha tiene una sola cría, a quien la madre dispensa una tierna y esmerada atención. Su temperamento es alocado y travieso, aprendiendo desde pequeñas a moverse con habilidad sin igual entre las rocas. En apariencia descuidada, la vizcacha está muy alerta al peligro. Un silbido de los vigías y todo el mundo desaparece. El mayor roedor chileno y el único de vida acuática es el coipo. En promedio mide 1 metro de largo incluyendo la cola y pesa unos 8 kilos. Entre las adaptaciones que tiene el coipo para vivir en el agua, destacan las membranas natatorias entre los dedos de las patas traseras y el largo y tupido pelaje que le sirve de aislante. Por su carne y su piel es cazado intensamente. Hoy día ya no es fácil ver al coipo. Se ha vuelto poco numeroso y muy esquivo. No solo en los roedores se produjeron transformaciones aptas para la vida acuática. Fue tal el éxito y poder de adaptación de los mamíferos que algunos carnívoros, como las focas y las nutrias, pudieron volver a la cuna de los vertebrados, al inmenso y ancestral océano. Sin embargo, de poco le sirvió al chungungo o nutria de mar su antiquísima historia. Poblaba toda la costa chilena, ahora sobrevive en contados lugares. Su fina piel fue la causa de una cacería irracional que aún continúa. Es muy hábil en el agua, captura peces y crustáceos e incluso es capaz de tomar piedras para romper las caparazones más duras. Su actividad marina le obliga a mantener muy limpio y ordenado el pelaje para aislarse de las frías aguas del Pacífico. La desaparición de este hermoso mamífero sería una pérdida irreparable. Es necesario un esfuerzo serio y definitivo para salvarlo. Otra rama de los carnívoros regresó al mar. Lo hizo en forma profunda, con grandes transformaciones corporales. Focas y lobos marinos tienen ya dificultad para caminar en tierra y solo abandonan el agua durante los períodos reproductivos. La otaria o lobo de mar común es la especie más abundante en toda la costa chilena.
En este grupo de mamíferos existe un notorio dimorfismo sexual. Los machos son mucho mayores y pesan hasta 500 kilos. Presentan además cuello muy grueso y melena. Las hembras, en cambio, son bastante menores y de proporciones más finas. Durante los periodos de celo hay continuas luchas entre los machos dominantes por la posesión de las hembras y el territorio. Las crías de lobo de mar crecen rápidamente. 1 kilo diario suben los primeros días gracias a la leche materna que contiene un 50% de materia grasa. Los lobitos se agrupan en verdaderas guarderías infantiles que están bajo la vigilancia de algunas hembras. Ellas cuidan sus juegos y, sobre todo, las primeras incursiones en el mar. Pero de todos los mamíferos que volvieron al mar, corresponde a los cetáceos el mayor grado de adaptación. Todo el cuerpo se transformó para la vida acuática, asemejando la estructura de un pez. Sin embargo, como mamíferos, siguen respirando por pulmones y tienen la sangre caliente. Las toninas o delfines australes son los cetáceos más comunes en el mar chileno, especialmente de Chiloé al sur. Miden de 1,5 metros a 2 metros según la especie. Sociables y juguetonas, acostumbran salir al encuentro de las embarcaciones, acompañándolas por largo rato y dando saltos como demostración de agrado. Fue sin duda en tierra donde los mamíferos lograron un mayor predominio, alcanzando los niveles más altos en la escala evolutiva. Entre los zorros chilenos, el de Darwin es el más pequeño. Habita solo en Chiloé y Nahuelbuta y está considerado como especie en peligro de extinción debido a su baja población. No sucede lo mismo con el culpeo, el mayor de los zorros chilenos, más numeroso y presente en gran parte del territorio. Se le distingue de las otras especies por sus proporciones más largas y el cuerpo más delgado. La tercera especie es la chilla o zorro gris. Su tamaño es intermedio respecto a los otros dos y está presente en todo Chile. Llama la atención su aptitud para sobrevivir en climas tan distintos, aprovechando la más amplia gama de recursos alimenticios. Captura animales como reptiles, aves y pequeños mamíferos. Come los desperdicios que bota el hombre y consume toda la variedad de frutos silvestres que estén a su alcance. Esta versatilidad inigualable le permite vivir en el desierto, la cordillera, el bosque y la pampa. Donde esté la chilla, tiene fama de astuta e inteligente, siempre dispuesta a aprovechar la más mínima oportunidad. El chingue pertenece a otra familia de carnívoros terrestres, aunque en su caso ha optado por una dieta de insectos y gusanos. Sale temprano por la mañana o al atardecer en busca de su provisión. Nadie se atreve a cruzarse en su camino. Tiene fama de mal genio y si alguien lo molesta, no vacila en lanzar con muy buena puntería el líquido fétido de sus glándulas anales.
El puma o león americano, el mayor de los felinos y carnívoros terrestres en Chile, prefiere cazar animales que no ofrezcan mayor resistencia o dificultad. Más que fuerza y velocidad, utiliza la sorpresa y la astucia para llegar a sus víctimas. Liebres, conejos, venados y corderos son algunas de las presas habituales de este gran felino que puede medir casi 2 metros sin incluir la cola. El territorio de caza del puma suele ser muy extenso. Es usual que camine decenas de kilómetros buscando una oportunidad. Antes de que llegara el ganado doméstico, el puma se alimentaba de preferencia con la fauna silvestre mayor, como el huemul, el pudú y el guanaco. Sin embargo, ello no significó un peligro para tales especies, pues había un equilibrio natural entre la presa y el cazador. Pero llegó el hombre moderno con sus armas de fuego y la fauna comenzó a declinar. El huemul es un ejemplo dramático. Fue abundante en toda la cordillera chilena. Hoy apenas sobrevive en ciertos lugares de Aysén y Magallanes, luchando contra la extinción, agobiado por la cacería y la destrucción del hábitat. Problemas similares enfrenta el pudú o venado, el otro ciervo autóctono de Chile, aunque su situación es menos crítica y todavía es abundante en los tupidos bosques del sur. El pudú es el ciervo más pequeño del mundo, con apenas 35 centímetros de alzada. Sumamente tímido y cauteloso, casi nunca abandona el bosque y es difícil de observar. Como en todos los cérvidos, la cría nace con un pelaje manchado que le sirve para camuflarse. Hace 10 millones de años, un grupo de rumiantes gigantescos emparentados con los camellos del Viejo Mundo iniciaron desde Norteamérica una migración hacia el sur. Se extinguieron totalmente durante las glaciaciones, pero antes de desaparecer, dieron origen a las especies que hoy conocemos como auquénidos o camélidos sudamericanos. Son la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. La llama y la alpaca están domesticadas y forman parte del ganado de los pueblos andinos. Fueron ellos hace unos 7.000 años quienes iniciaron los procesos de selección y cruzamiento para conseguir auquénidos domésticos de apacible temperamento y gran producción de lana. Aún hoy, la llama y la alpaca son la base en la economía indígena del altiplano. La vicuña es la menor de las especies silvestres con 80 centímetros de alzada y 50 kilos de peso. Vive en las praderas altoandinas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina. A la llegada de los españoles, había casi 1 millón de vicuñas en esta región, y los indígenas aprovechaban racionalmente su lana y carne. A partir de la colonia, se inició la caza indiscriminada que la llevó al borde del exterminio. Afortunadamente hoy está en vigencia y con muy buenos resultados un programa de protección para la vicuña. El guanaco, exclusivo de Chile, vivía en todo el país hasta el siglo pasado. En la actualidad está relegado a ciertas zonas del norte y sobre todo a las pampas magallánicas. Es el mayor de los auquénidos y también el mamífero terrestre más grande de Chile. Tiene una alzada de 110 centímetros y llega a pesar 130 kilos. La fauna que hemos visto en este documental corresponde a gran parte de la zoología chilena. Como el guanaco, muchos otros animales son exclusivos de nuestro territorio. No es una fauna numerosa comparada con la de otros países. Tampoco es la más espectacular de la Tierra. Pero es nuestra fauna. Tiene el valor de lo que es único y relictual. Por ello es también frágil. Y sin la protección y el respeto del hombre, no puede sobrevivir. El diseño de trampas y armas de caza cada día más perfectas, la burla de las vedas, la comercialización implacable de las pieles silvestres,
no enorgullecen nuestra condición de seres superiores, de seres humanos. Aprendamos a conocer y proteger a nuestra fauna. Es nuestra herencia particular, la herencia de Chile, en la historia de la vida sobre la Tierra.